Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios. Un espacio donde el alma encuentra alivio y el corazón aprende a soltar. Hoy abrimos un nuevo episodio con una verdad que, aunque a veces cuesta aceptar, tiene el poder de transformar vidas. El perdón no es una carga, es una puerta hacia la libertad. Fíjate que perdonar no es olvidar ni justificar, mucho menos minimizar el dolor. Es reconocer que el pasado ya no puede cambiarse, pero sí puede dejar de gobernar nuestro presente. Es una decisión valiente que nos libera del peso del rencor y nos permite caminar más ligeros, más plenos y más en paz. En este episodio reflexionaremos sobre cómo el perdón no solo sana relaciones, sino que también sana el alma. Porque cuando soltamos lo que nos ata, abrimos espacio para lo nuevo, para lo bueno y para lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Así que te invito a escuchar con el corazón abierto. Tal vez hoy no tengas todas las respuestas, pero sí puedes dar el primer paso. Porque el perdón no es un destino, es un camino, y ese camino, aunque a veces difícil, siempre conduce a la libertad. El perdón es una de las decisiones más difíciles y al mismo tiempo más liberadoras que podemos tomar. No se trata de un simple acto emocional, sino de un proceso profundo que toca las fibras más sensibles del alma. Perdonar no es olvidar lo que sucedió ni minimizar el dolor que nos causaron. Es más bien una elección consciente de no permitir que ese dolor siga gobernando nuestra vida. Es reconocer que merecemos vivir en paz sin cadenas invisibles que nos aten al pasado. El perdón también es uno de los actos más poderosos que podemos experimentar y ofrecer. No se trata de olvidar lo que ocurrió o como si nada hubiera pasado, sino decidir no permitir que el dolor de antes controle nuestro presente. Perdonar nunca va a significar que debas justificar lo que te hicieron, sino liberarnos del peso que nos ata. Es un proceso que comienza en el corazón y se fortalece con la gracia de Dios. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13, se nos menciona: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Muchas veces, erróneamente, creemos que perdonar es un favor que le hacemos al otro, pero en realidad es un regalo que nos damos a nosotros mismos. El resentimiento es una prisión invisible que consume nuestra paz. El perdón, en cambio, abre las puertas de esa celda y nos permite respirar de nuevo. En el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 9, se nos exhorta: el que encubre la ofensa busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Cuando alguien nos hiere el corazón, se llena de preguntas. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo pudo? ¿Qué hice yo para merecerlo? Estas preguntas, aunque muy humanas, muchas veces no tienen respuestas claras. Y en esa incertidumbre, el resentimiento comienza a echar raíces. El perdón, entonces, se convierte en una herramienta de sanidad. No porque vaya a borrar lo ocurrido, sino porque nos permite soltar la necesidad de entenderlo todo y nos invita a confiar en que hay algo más grande que nuestro dolor. A su vez, Dios nos llama a perdonar no porque sea fácil, sino porque es necesario para vivir en libertad. Él conoce el daño que el rencor puede causar en el alma, por eso nos invita a soltar, a sanar y a confiar en que Él hará justicia.
En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 19, se nos recuerda: no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. El perdón no borra el pasado mágicamente, pero transforma la manera en que lo recordamos, ya no desde el dolor, sino desde la sanidad, ya no desde la herida, sino desde la restauración. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 12, se nos recuerda: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdonar es permitir que Dios reescriba nuestra historia con la tinta de la gracia. El camino del perdón no es lineal. Hay días en que los que sentimos que hemos avanzado y otros en los que el recuerdo vuelve con más fuerza. Y eso está bien y es válido. Perdonar no es un evento único, es una decisión que se renueva día con día. Es un acto de amor propio, de compasión hacia uno mismo, que nos permite dejar de cargar con lo que ya no nos pertenece. Es mirar hacia adelante con esperanza, sin negar lo que hemos vivido, pero sí permitiendo que eso ya no nos defina. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de perdón. En la cruz, en medio del sufrimiento, pronunció palabras que cambiaron el destino de la humanidad. Nos lo recuerda en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si Él pudo perdonar en medio del dolor, nosotros también podemos hacerlo con su ayuda. El perdonar no significa que te tengas que reconciliar necesariamente. A veces el perdón ocurre en el corazón sin que la relación se restaure. Y eso también es correcto, porque el perdón es un acto personal y una decisión espiritual. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, se menciona: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Una de las grandes verdades del perdón es que no siempre te vas a tener que reconciliar. Podemos experimentar el perdón sin volver a tener contacto con esa persona. El perdón no depende de la respuesta del otro, sino de nuestra disposición interior. Es un acto íntimo, silencioso y que ocurre en lo más profundo del alma. Y cuando ello sucede, algo cambia. El corazón se aligera, la mente se aclara y la vida comienza a fluir de nuevo. El proceso del perdón no tiene una sola velocidad. Puede llegar a ser lento, porque no siempre ocurre de inmediato. A veces es una decisión diaria, un paso a la vez, pero cada paso cuenta, cada oración sincera abre espacio para la sanidad. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, nos recuerda: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando perdonamos, nos parecemos más a Dios. Reflejamos su carácter, su misericordia y su compasión. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 36, se nos exhorta: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El perdón nos transforma desde dentro y nos acerca más a su corazón. A veces, también el perdón va a ser más difícil de lo que podemos entender. Pero nosotros no nos debemos juzgar con dureza, ni tampoco nos debemos reprochar decisiones pasadas. Mucho menos debemos castigarnos por errores que ya no podemos cambiar. Porque vivir en culpa constante es como caminar con una piedra en el zapato. Cada paso que damos duele más y más. Perdonarnos es reconocer que hicimos lo mejor que pudimos con lo que sabíamos en ese momento.
es abrazar nuestra humanidad y permitirnos crecer desde el amor y no desde la condena. A veces, la persona que más necesitamos perdonar es a nosotros mismos. Cargamos con culpas, con errores y con decisiones pasadas, pero Dios no nos llama a vivir en condenación, sino en libertad. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, se nos exhorta: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El perdón también es un acto de fe. Es confiar en que Dios puede sanar lo que fue roto, restaurar lo que fue perdido y traer paz donde hubo guerra. En el libro de Salmos, número 34, versículo 18, se nos exhorta: Jehová está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Te comento también que el perdón es un acto de fe. Fe en que la vida puede ser diferente, en que el dolor no tiene la última palabra, en que hay una salida incluso cuando todo parece oscuro. Es confiar en que aunque no podamos cambiar el pasado, sí podemos transformar el presente y desde ahí construir un futuro más libre, más liviano y más lleno de propósito. El perdón es una semilla que cuando se planta con sinceridad da frutos de paz. Negarnos a perdonar es como beber veneno esperando que el otro sufra. El rencor nos va envenenando lentamente, nos roba la alegría y nos impide avanzar. En el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 22, se nos menciona: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El perdón no es debilidad, es fortaleza. Se necesita más valor para soltar que para aferrarse, más fe para confiar que para controlar. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, se nos da fuerza de la siguiente manera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él encontramos la fuerza divina para perdonar. También muchas veces el orgullo se interpone en el camino del perdón. Nos decimos que si perdonamos, el otro gana, o que estamos cediendo terreno, o que estamos mostrando debilidad. Pero el perdón no se trata de una competencia, tampoco se trata de quién tiene la razón, sino de quién elige sanar. Perdonar no nos hace débiles, nos hace valientes, porque se necesita más coraje para soltar que para aferrarse, más fuerza para amar que para odiar, y más fe para confiar que para controlar. Dios no nos pide que perdonemos desde nuestras fuerzas, sino desde su gracia. Él nos capacita, nos guía y nos sostiene. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, se nos exhorta: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El perdón abre puertas que el rencor mantiene cerradas. Puertas a nuevas relaciones, a nuevas oportunidades y a una vida más plena. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 9, se nos menciona: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entiendo perfectamente que has de pensar que el perdón no borra la memoria, pero sí transforma la manera en que recordamos, ya no desde la herida abierta, sino desde la cicatriz que nos recuerda que sobrevivimos, que fuimos capaces de atravesar el dolor y salir del otro lado con más sabiduría, con más compasión y con más vida. El perdón no niega lo que pasó, pero sí nos permite escribir un nuevo capítulo, uno donde el amor tiene la última palabra. Cuando perdonamos, rompemos cadenas, no solo las nuestras, sino también las de generaciones futuras.
enseñamos con el ejemplo que es posible vivir en libertad. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, se nos recuerda: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es en ese propósito de perdonar donde se hace importante reconocer nuestras emociones. No se trata solo de reprimir la ira, la tristeza o la decepción, sino de darles un espacio seguro para ser expresadas. Solo cuando lo hacemos desde la honestidad en lo que estamos sintiendo, podemos comenzar a sanar. El perdón no es una negación del dolor, sino una respuesta consciente a él. Es decir, sí, me dolió, pero no voy a permitir que ese dolor me robe la paz que merezco. El perdón nunca va a cambiar lo que pasó, pero cambia lo que viene. Es un parteaguas entre el antes y el después. Nos permite escribir un nuevo capítulo con esperanza, con propósito y con paz. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, se nos promete: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Ese perdón también nos va a enseñar a poner límites. No todo lo que perdonamos debe repetirse. Aprender a decir basta, no merezco esto, también es parte del proceso. El perdón no es que tengas que tener permisidad, sino es sabiduría. Es saber cuándo alejarse, cuándo protegerse y cuándo reconstruirse. Y en ese acto de amor propio también honramos a Dios, porque cuidamos el templo que somos. Porque debemos recordar que nosotros mismos somos el templo del Espíritu. Y a veces el perdón comienza con una simple oración: Señor, ayúdame a perdonar. No necesitas tener todas las respuestas, solo un corazón dispuesto. En el libro de Salmo 51, versículo 10, se nos enseña: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando perdonamos, abrimos espacio para que el amor fluya. El rencor ocupa lugar en el alma y mientras esté allí, no hay espacio para la alegría, la gratitud o la esperanza. El perdón limpia, renueva y prepara el terreno para lo nuevo. Es como abrir las ventanas después de una tormenta. El aire fresco entra, la luz se cuela y todo comienza a respirar de nuevo. El perdón es esa semilla que cuando se cultiva da fruto de libertad, gozo y sanidad. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, se nos recuerda: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia. Es un regalo que va transformando todo a su paso. El perdón también es un acto de humildad. Es reconocer que todos en algún momento hemos fallado, que todos hemos necesitado ser perdonados, y desde esa conciencia se hace más fácil extender la misma gracia a otros, no porque lo merezcan, sino porque nosotros elegimos vivir en libertad, porque entendemos que el perdón no es un premio, sino una medicina. Dios no solamente nos llama a perdonar, sino que Él mismo nos ha perdonado, y ese perdón es la base de nuestra fe. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7, comenta: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. A veces el perdón llega después de mucho tiempo, y eso también es una manera correcta de proceder, porque cada persona tiene su ritmo, su proceso y su historia. No hay un calendario para sanar. Lo importante es no cerrar el corazón a la posibilidad de perdonar, porque mientras esa puerta esté entreabierta, la esperanza sigue viva y con el tiempo la luz entra, la herida cierra y el alma vuelve a respirar.
Perdonar es confiar en que Dios es justo, que Él ve, que Él sabe y que Él actúa. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, comenta: no se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharán si no se rinden. El perdón no es solamente para los grandes conflictos o los grandes problemas. También es necesario en lo cotidiano, en las palabras que hieren y en los gestos que decepcionan. A su vez, en los silencios que duelen. Aprender a perdonar en lo pequeño nos prepara para perdonar en lo grande, y en ese ejercicio diario el corazón se vuelve más fuerte, más sabio y más libre. El perdón es una puerta que se abre desde dentro. Nadie, absolutamente nadie, puede obligarnos a cruzarla, pero una vez que lo hacemos, descubrimos un mundo nuevo. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 9, se nos comenta: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Perdonar no significa tampoco olvidar, es recordar ya sin dolor, es mirar atrás y ver cómo Dios usó incluso lo difícil para bien. En el libro de Salmo número 30, versículo 11, menciona: tú cambiaste mi lamento en danza. Perdonar es uno de los más grandes actos de amor hacia el futuro. Es elegir no arrastrar el pasado a cada nueva relación, a cada nuevo día o a cada nuevo intento. Es permitirnos comenzar de nuevo sin las cadenas de lo que fue. Es mirar hacia adelante con los ojos limpios, con el alma liviana y con la certeza de que la libertad comienza en el corazón. El perdón es una de esas formas de adoración que debemos experimentar. Es decirle a Dios: confío en ti más que en mi herida. En el libro de Salmos número 37, versículo 5, se nos recomienda: encomienden a Jehová su camino y confíen en Él y Él hará. Cuando perdonamos, estamos abriendo espacio para que el amor fluya, y donde hay amor, hay vida. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, se nos exhorta: el amor cubrirá multitud de pecados. El perdón no siempre se siente como una victoria inmediata. A veces duele, a veces confunde, pero con el tiempo se convierte en una fuente de paz. Una paz que no depende de lo que otros hagan o digan, sino de lo que nosotros decidimos soltar. Y en esa paz encontramos la verdadera libertad, la de vivir sin rencor, sin miedo y sin culpa. Hoy es un buen día para comenzar el camino del perdón. No será fácil, pero no estarás en soledad. Dios caminará contigo paso a paso a que tu alma se libere. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, se nos pide: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hoy tal vez no tengas todas las fuerzas para perdonar. Tal vez solo puedas decir: quiero querer perdonar, y eso ya es un comienzo, porque el perdón no exige perfección, solamente disposición. Y cuando damos ese primer paso, aunque sea pequeño, Dios hace el resto. Él toma nuestra intención y la convierte en sanidad, porque el perdón al final no es solo un acto humano, es un milagro que comienza en el corazón y termina en la libertad. Hoy hemos caminado juntos por un sendero que no siempre es fácil, pero que está lleno de promesas, el camino del perdón. Hemos hablado de heridas, de decisiones difíciles, de procesos que a veces duelen, pero también hemos hablado de libertad, de paz y de una vida más liviana cuando elegimos soltar. El perdón no es un destino al que se llega de un día para otro. Es un viaje que se recorre con paciencia,
con humildad y con la ayuda de Dios. A veces el primer paso es simplemente reconocer que hay algo que necesitamos soltar. Otras veces es atrevernos a decir en voz baja, estoy dispuesto a intentarlo. Si hoy algo de lo que escuchaste tocó tu corazón, por favor no lo ignores. Tal vez sea el momento de comenzar ese proceso. No estás en soledad. Dios camina contigo paso a paso, sin prisa pero con propósito. Él no te exige perfección, solamente sinceridad. Y desde ahí, desde ese lugar de verdad, comienza la verdadera sanidad. Gracias por abrir tu corazón, por permitirte sentir y por estar aquí. Que esta reflexión no se quede solamente en palabras, sino que se convierta en acción, en transformación y en libertad. Porque cuando perdonamos, no solamente liberamos al otro, recuerda que también nos liberamos a nosotros mismos. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy me acerco a ti con el corazón abierto, reconociendo que hay heridas que aún pesan, recuerdos que duelen y palabras que dejaron marcas. Tú conoces cada rincón de mi alma, cada lucha interna y cada intento fallido de soltar lo que me ata. Por eso te pido que me enseñes a perdonar. Ayúdame a comprender que el perdón no es debilidad, sino fuerza, que no es olvidar, sino sanar, que no es justificar lo que me hicieron, sino liberarme del poder que ese dolor tiene sobre mí. Dame la valentía de soltar el rencor, de dejar atrás el juicio y de caminar hacia la paz que solo tú puedes dar. Señor, si hay alguien a quien aún no he podido perdonar, muéstramelo con amor. Y si soy yo quien necesita perdonarse, abrázame con tu misericordia. Enséñame a mirar con compasión, a hablar con ternura y a vivir con un corazón limpio. Haz de mí un instrumento de reconciliación, que donde haya heridas yo lleve sanidad, que donde haya distancia yo siembre puentes, que donde haya oscuridad yo refleje tu luz, porque sé que el perdón no solamente va a transformar mi vida, sino también la de quienes me rodean. Gracias, Señor, por tu paciencia, por tu gracia y por mostrarme que el perdón es el camino que conduce a la verdadera libertad. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y reciba un fuerte abrazo. Hasta la próxima.